Dos pacientes pueden recibir la misma cantidad de disparos por sesión y tener resultados totalmente distintos. ¿Por qué? La dosis depende, entre otras cosas, de el tipo de tecnología, el tejido que queremos tratar, la profundidad del objetivo, de la energía realmente entregada, de la respuesta del paciente y del momento en que está en su rehabilitación. En este video quiero proponerte una forma ordenada de dosificar las ondas de choque, sin recetas universales y sin copiar parámetros de una marca en específico. Uno de los errores más frecuentes es preguntar, por ejemplo, ¿cuántos bares utilizas para una tendinopatía? Claramente la pregunta es incompleta. Primero deberíamos saber, ¿estamos utilizando ondas focales o quizás ondas de presión radial, también conocidas como ondas de choque radiales? Si no sabes la diferencia entre ambas, te voy a dejar un video al final de este. ¿Cuál es la profundidad del tejido que queremos abordar? ¿Qué estructura es la que queremos estimular? ¿Cuál es la irritabilidad actual de este paciente? ¿Estamos tratando una tendinopatía superficial, una tendinopatía calcificante o una alteración ósea o quizás una bursopatía? ¿Qué otras intervenciones forman parte del tratamiento? Las guías de la International Society for Medical Shockwave Treatment, la ISMST, señalan que debemos registrar el dispositivo, el nivel de energía indicado, el número de impulsos, la frecuencia y la forma en que localizamos el objetivo. Esto ya nos entrega una idea importante. La dosis de las ondas de choque no depende solamente de tres parámetros, de intensidad, frecuencia y la cantidad de disparos, sino de otros aspectos que generalmente pasan desapercibidos. Y por eso tenemos respuestas tan distintas entre un paciente y otro. El primer paso es identificar cuál es la tecnología que estamos utilizando. En ondas focales, por ejemplo, la dosis suele describirse mediante la densidad de flujo de energía, lo que se ve representado por milijoules por milímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es una densidad, es una concentración de energía en un área, es decir, los milímetros cuadrados, y los milijoules que representan la energía total. Pero si estamos trabajando con ondas radiales, tenemos que saber si estas ondas radiales son de un mecanismo generador neumático o balístico, que vendría siendo lo mismo, o de un mecanismo generador electromagnético o de pistón. La mayoría de los dispositivos actualmente son en bares de presión. Eso significa que estos dispositivos toman aire del ambiente, lo presurizan y eso es lo que emiten o lo que permite que el proyectil que está por el interior de este dispositivo percuta sobre la pieza final llamada transmisor. Estos parámetros entonces se reportan en bares. Sin embargo, hay otros dispositivos que reportan en millijoules. Y estos dispositivos entonces lo que están informando es que existe un solenoide alrededor del dispositivo y ese solenoide mediante el cambio de energía eléctrica es capaz de disparar en una determinada frecuencia e intensidad el pistón. Entonces, el mecanismo de generación es totalmente distinto y esto es importante para tomar en cuenta en la dosis porque no podemos hacer equivalente los bares de presión con la dosis que podría representar los milijoules que son los que impulsan a este pistón. Por otro lado, tenemos dispositivos totalmente distintos en términos de calidad. Por ejemplo, hay muchos dispositivos en el mercado que disparan en bares de presión, sin embargo, esto no es equivalente. Lo que aparece en la pantalla del dispositivo nunca es equivalente a lo que va a recibir el tejido realmente. ¿Por qué? Porque en el trayecto de esta bala, que es impulsada por un aire comprimido, el aire puede escapar por distintas partes del cable de la onda de choque, de la misma pistola de la onda de choque o el manípulo, o puede haber una fricción importante en el trayecto de la bala, lo que limita eventualmente que esa presión que uno programa en el display del equipo sea equivalente a la que realmente recibe el tejido. Segundo paso, definir el objetivo terapéutico. No es lo mismo tratar una fascia plantar, un tendón patelar, una inserción aquiliana donde no hay muy buenos resultados o una tendinopatía de la porción media del tendón aquiliano, que a veces sí tenemos buenos resultados, calcificaciones del manguito rotador, por ejemplo, o una lesión ósea. Por ejemplo, un edema óseo. Particularmente yo he tenido buenos resultados con el tratamiento de edema óseo tibial en corredores. El tejido, la profundidad y el tamaño del área cambian la decisión de todas maneras. Para estructuras superficiales y áreas más amplias, la presión radial puede ser una opción razonable. Pero cuando necesitamos concentrar energía, por ejemplo, en la diáfisis de un fémur, entonces sí o sí necesitamos una onda focal. Ahora, si queremos tratar, por ejemplo, un edema óseo tibial,
entonces sí podemos tener acceso porque es relativamente superficial, pese a que la primera indicación siempre es la onda focal para trastornos óseos. Entonces, ¿qué tejido quiero estimular y dónde está exactamente? Son respuestas que debemos tener antes de programar los parámetros en el dispositivo. El tercer paso es escoger una dosis inicial tolerable. Las recomendaciones de buenas prácticas siempre proponen comenzar con niveles bajos de energía y ir aumentándolos progresivamente en la medida que el paciente tolera la terapia. Esto no significa que siempre debamos quedarnos en una intensidad cómoda para el paciente, ¿ya? De hecho, hay estudios que reportan que la intensidad de la onda de choque debe ser molesta. ¿Por qué? Porque de esa manera, de alguna forma, nosotros estamos teniendo certeza de que estamos provocando un efecto inflamatorio o proinflamatorio deseable en una estructura cuya mecanotransducción ha sido alterada por distintas causas. Entonces, una estrategia clínica razonable es, primero, localizar el tejido y comprobar la respuesta. Después, comenzar con una intensidad baja a moderada. Después, ir aumentándola progresivamente, de manera tal que el paciente siempre mantenga un grado de tolerancia. El dolor puede utilizarse como biofeedback, pero no debe transformarse en una competencia. Y aquí hay pacientes que hay que tener mucha atención porque creen que no pain, no gain, y no es así siempre en la terapia con ondas de choque, sean estas focales o radiales. Menor dolor tampoco significa necesariamente que el tratamiento sea ineficaz. Ojo con eso. A veces hay terapias que no resultan dolorosas y eso no implica necesariamente que el paciente no haya tenido un buen resultado terapéutico. La intensidad debe permitir entregar el estímulo previsto sobre el tejido correcto. El cuarto paso es decidir el número de impulsos y la frecuencia. En distintos protocolos musculoesqueléticos encontramos habitualmente varios miles de impulsos por sesión. Sin embargo, la cifra cambia según la patología, la tecnología, el aplicador y el tamaño del área. Personalmente recomiendo siempre trabajar al menos 2000 disparos o 2000 pulsos en un área alrededor de 25 centímetros cuadrados. Si el área de trabajo que vamos a tomar en consideración es mayor a 25 centímetros cuadrados, entonces debiera agregar 2000 disparos más, dependiendo de otros factores también como la frecuencia a programar y la intensidad. La frecuencia indica la cantidad de pulsos por segundo, ¿cierto? Por lo tanto, a mayor frecuencia implica que la terapia será más corta. No es recomendable aumentar la frecuencia solamente por querer hacer más corta la terapia. De ninguna manera. Debemos escoger una velocidad que permita controlar el aplicador, mantener el contacto y monitorizar la respuesta del paciente. Tenemos que considerar siempre que a mayor frecuencia disminuye la presión generada por el aplicador, por lo tanto se presume un menor efecto cavitatorio y por lo tanto quizá podríamos tener un efecto menor de mecanotransducción. El quinto paso es programar las sesiones. En muchas aplicaciones de tejidos blandos se utilizan aproximadamente entre 3 y 5 sesiones, habitualmente separadas por un intervalo de una semana. Por ejemplo, en el caso de dolor miofacial o trigger points, por ejemplo, es recomendable a veces tener un intervalo más acotado, ¿no? Entonces optamos por 2 sesiones semanales incluso y un máximo de 6 sesiones, no más que eso. Sin embargo, para tendinopatía, fascitis plantar y otros trastornos tendíneos o de tejido conectivo, nosotros sí priorizamos por lo general hacer una sesión semanal cada 5 o 7 días y un máximo de 5 sesiones, 6 sesiones como mucho. He recibido lamentablemente algunos pacientes que llevan 20 sesiones de ondas de choque radiales y eso es absolutamente un despropósito. Generalmente nosotros vemos resultados en la primera sesión o incluso dentro de las primeras 3. Por lo tanto, la continuidad debe depender de la evolución clínica del paciente. Si el paciente no presenta una buena evolución entre 3 y 5 sesiones, entonces no se justifica tomar más sesiones. La tolerancia. Si un paciente no tolera a la mínima intensidad, evidentemente no podemos administrar la terapia. Los cambios funcionales que vaya teniendo, ¿sí? Si es que va teniendo una buena progresión en un tiempo determinado y nosotros habíamos programado mayor cantidad de sesiones, entonces lo detenemos antes. La respuesta a la carga, ¿sí? Si es que un paciente va tolerando progresivamente la carga, quizá también es momento de detenerse en la aplicación, pese a que habíamos programado una serie de sesiones adicionales. Y
la existencia de un objetivo terapéutico todavía razonable, ¿verdad? Este paciente que les comentaba hace un rato, que llevaba 20 sesiones, ahí ya no hay planificación según objetivo, es simplemente sacarle dinero a ese paciente mediante la aplicación de ondas de choque. Si después de 3 a 5 sesiones como máximo no observamos ninguna señal de respuesta, la solución entonces no es aumentar la intensidad, probablemente va a ser suspender el tratamiento. El sexto paso es recordar que las ondas de choque no reemplazan la rehabilitación. En una tendinopatía, por ejemplo, debemos integrar educación, manejo de carga y ejercicio terapéutico. Y también podemos hacer combinación con otros agentes físicos, eso es válido. Podemos aplicar ondas de choque con una ejecución técnicamente perfecta y aún así obtener un resultado limitado si no modificamos otros factores psicosociales, por ejemplo, que podrían sostener el problema del paciente. La pregunta correcta no es qué dosis de ondas de choque necesita ese tendón. La pregunta más completa entonces sería qué estímulo puede aportar esta intervención dentro del proceso de rehabilitación o de recuperación de este paciente. Finalmente debemos documentar. Siempre la recomendación es mantener un registro de la evolución del paciente, como mínimo, por ejemplo, diagnóstico e indicación, dispositivo y modelo implementado durante la terapia, es decir, si fue una modalidad radial o focalizada, y si es radial, cuál de las dos que ya comenté anteriormente. El aplicador utilizado, la presión o densidad de flujo de energía. Generalmente nosotros tenemos acceso más a bares de presión o a dispositivos que son neumáticos y por lo tanto vamos a tener como parámetro los bares de presión. La frecuencia, el número de impulsos que normalmente es de 2000 por cada 25 centímetros cuadrados aproximadamente. Zona y método de localización, respuesta durante la sesión, indicaciones posteriores y evolución clínica. Y ojalá algún cuestionario, por ejemplo en el caso de tendinopatías, el cuestionario de Visa A o el Visa P, que es para tendinopatía aquiliana y patelar respectivamente, de tal manera que nos permita llevar un seguimiento de cómo va evolucionando semanalmente el paciente. Si no documentamos el tratamiento, no podemos reproducirlo, ajustarlo ni aprender de nuestros resultados. Para bien o para mal, la terapia por ondas de choque requiere una curva de aprendizaje. Si bien la aplicación es muy simple, hay muchos elementos en juego respecto al razonamiento que deben ser tomados en cuenta para poder administrar cada vez mejor la terapia por onda de choque con una mejor indicación. Entonces, para dosificar ondas de choque de manera razonada, 1. Identifica la tecnología. 2. Define el tejido, la profundidad y el objetivo. 3. Selecciona una intensidad inicial tolerable y progresa con criterio. 4. Determina impulsos y frecuencias sin confundir la rapidez con efectividad. 5. Planifica sesiones e intervalos según la indicación y la respuesta. 6. Integra la intervención con carga, educación y ejercicio. Y 7. Documenta siempre los parámetros utilizados. La principal idea que quiero dejarte en este video es la siguiente. La pantalla de la máquina muestra parámetros, pero la dosis clínica surge de relacionar estos parámetros con un paciente, un tejido y un objetivo determinado. En el próximo video vamos a analizar por qué las ondas focales y las radiales no son la misma tecnología y cuándo esa diferencia puede cambiar nuestra decisión. Si trabajas con ondas de choque, cuéntame en los comentarios qué parámetro te resulta más difícil de decidir: intensidad, impulsos, frecuencia o número de sesiones. Soy Iván Silva Satlov y nos vemos en un próximo video.